Mi labor va a ser una especie de ponchito con mangas, pashmina con mangas, cómo lo emprolijamos con el peine, como les expliqué también un poco en el primer video. Entonces empezamos a tomar, vamos como en zigzag, tomando de un lado y del otro. ¿Qué voy a hacer yo ahora para darle una terminación? Simplemente vamos a hacer primero un medio punto al crochet. Hola mis creadores, bienvenidos a este nuevo video. Soy Marisa, para los que no me conocen. Y hoy vamos a ver qué forma le damos a esta primer tela que hicimos en nuestro telar. Lo primero que tenemos que hacer ahora es terminar de emprolijar esta tela, ¿sí? Mi labor va a ser una especie de, depende de dónde estén, es como le van a denominar, pero es una especie de ponchito con mangas, pashmina con mangas, o podría quedar realmente como una pashmina si emprolijamos todos los bordes y le damos forma a los flecos. Directamente la pueden usar como una pashmina, ¿sí? Bueno, yo decidí hacerle unas manguitas y va a quedar como un abriguito bien bonito, pero bueno, para cambiar de la pashmina común, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es emprolijar. Yo ya lo tengo un poco avanzado, pero ahora les voy a mostrar cómo me había quedado en uno de los extremos, cómo lo emprolijamos con el peine, como les expliqué también un poco en el primer video, cómo vamos a ir guardando estas tramas que nos quedaron sueltas y, como les dije también antes, depende de la labor que vayamos a hacer, es cómo guardamos o cómo escondemos estas tramas, perdón. Bueno, ahora les muestro más de cerca. Acá pueden ver cómo quedó en uno de los extremos, como la trama muy separadita a lo que realmente debería quedar. Entonces, ¿qué hago yo con mi peine? Voy en forma paralela, juntando y acomodando esa trama, ¿sí? Mientras sostengo la urdimbre. Es un trabajo minucioso, lo tienen que hacer tranquilos. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on. Esto que tengo acá es el cordón, ¿sí? Las dos hebras de cordón. Ahí se puede ver el nudito. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. A veces no solo van a tener más separada la trama, sino que al contrario, a veces se junta mucho. Entonces lo que tienen que hacer es empezar a abrir un poco y de esa forma sí llevarla, porque por lo general hay que llevarla hacia donde finaliza la urdimbre, ¿sí? O sea, es lo contrario de lo que yo acabo de hacer para poder juntarla la trama. Es ir en contra de donde finaliza la urdimbre, sino que me voy hacia donde tengo toda mi otra trama. Y si está muy junta, como les decía recién, nos vamos hacia el otro lado. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Siempre es recomendable hacer nudos en la urdimbre para sujetar
el cordón y la trama. Por lo general, si vamos a hacer, si lo vamos a dejar como flecos, bueno, ahí vamos decidiendo qué tan anchos queremos esos flecos, si vamos a tomar de 4, de 6, de 8 urdimbres, eso depende. Incluso podríamos hacer hasta macramé después con esos flecos. Mi idea ahora no es esa, mi idea es simplemente hacer nudos para sujetar toda la trama y la urdimbre y ya les voy a mostrar cómo voy a hacer la terminación definitiva de esto. Decidí tomar de A4, que en realidad lo hago para poder sujetar bien el cordón. ¿Sí? Yo tomo estas 4 y sujeto mi cordón ahí. Recuerden que el cordón lo hicimos tomando de a 2 urdimbres. Entonces, lo ideal de hacer estos nudos es tomar así, estas 4 y ahí está el cordón. Entonces, de esa manera lo trabamos y no se nos escapa ni cordón ni trama. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want. La idea de estos nudos es que los vayan ajustando a medida de que se van arrimando a lo que es la trama y el cordón, para que nos quede todo en una misma altura. Si ustedes lo ajustan en cualquier lado, les van a quedar todos diferentes. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, 'cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a... Bueno, acá nos quedan 2 urdimbres más las 2 del cordón y la de la finalización de la trama. Yo, en mi forma particular, prefiero juntar todo y hacer un nudito con esto y tener que esconderla acá en el costado porque me parece que se sujeta mejor y corremos menos riesgos. Entonces, ato todo
y hago mi último nudito. Ya tengo toda la base con mis nuditos en la surdimbre. Paso a seguir. En mi caso, yo no le voy a dejar todos estos flecos. Y como les dije, si les gusta y lo quieren dejar como una pashmina, esto después lo pueden trabajar con macramé, que sería otro video, ya les enseño a hacerlo si no lo saben. El macramé es muy lindo para hacer decoraciones y para hacer prendas en general, pero para hacer terminaciones de esto queda fantástico. En mi caso, como no necesito los flecos, lo que yo voy a hacer es cortarlos. Y cortarlos aproximadamente, como ya tengo avanzado esto, 1,5 cm, 2 centímetros. ¿Sí? Entonces, si quieren para guiarse, ya que uno está hecho, podemos poner nuestra tela a la par y de esa manera cortamos nuestros nuevos flequitos. Siempre tranquilos, vayan emparejando. El peine en el telar es fundamental también porque nos ayuda a poder emparejar todo y todo el tiempo. Cuando tengan posibilidades de comprarse un peine, así vienen otros que son más grandes, pero mientras tengan los dientes así separaditos, son fantásticos. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need. Antes de seguir, quiero pedirles que se suscriban, que le den clic a la campanita, que le den un like al video, que me dejen comentarios y que también me sigan en mi Instagram creando_sin_fronteras. Seguimos. Terminadas la preparación o la finalización de mis surdimbres por el momento. ¿Qué nos queda hacer? Guardar todas nuestras tramas. Hay opciones en las cuales podemos volver a pasarla por el mismo lugar donde venía pasando esa trama. Pero en realidad siempre quedan como en el medio de la tela. Para mí, lo más factible, lo que más prolijo queda y de la forma que podemos resguardar esa trama y esconderla, es pasándola por el costado. Entonces, ¿qué hago? Yo acá tengo donde finalicé y donde comencé la otra. Hago un nudito, con precaución de no tensar mucho porque si no se me va a arrugar toda la parte de acá del centro. Y hago un segundo nudito. Ese sí lo vamos ajustando de a poquito hasta que quede firme. Entonces, ¿ahora qué hago? Paso una de estas tramas por acá y la otra por acá. En caso de que yo le haga un borde, por ejemplo, al crochet, esto se va a sujetar perfectamente.
En mi caso, yo voy a coser un extremo con el otro, entonces también se va a sujetar. Por eso les digo que para mí es la mejor forma siempre de poder terminar una prenda y resguardando la trama es así colocándola por el costado. Tomamos aguja de crochet y vamos pasando por cada globito que hicimos de ida y vuelta con la trama, pasamos este resto. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose. Ok, ya lo pasé. Eran muy largas, no es necesario pasarlas todas, sino mientras que ustedes sepan que va a quedar firme, ya estamos. Entonces yo acá la voy a cortar, también corto esta y listo. Ya estamos. Ya tengo todos los bordes con las tramas resguardadas. Paso a seguir. Vamos a unir, vamos a hacer esas mangas. En realidad, en este tipo de tejidos, que es sencillo, que es un tafetán de un solo color, no tenemos ni derechos ni revés. Si ustedes, por algún motivo, ven que hay como una desprolijidad de un lado que del otro no se ve, lo toman como ese lado de revés. Yo, en mi caso, están muy parejos los dos, entonces me da lo mismo cualquiera. Lo que voy a hacer ahora es unir, ¿sí?, lo que serían mis mangas. Yo ya medí de qué tamaño quiero o hasta dónde quiero coser y van a ser aproximadamente 45 centímetros. Entre 40 y 45 centímetros. Eso es lo que yo tengo que coser desde donde terminamos, ¿sí?, de donde están los flequitos, hacia el centro de la prenda. Para empezar a coser mi manga, voy a hacer exactamente lo mismo que hice cuando les enseñé cómo coser dos cuadrados hechos en bastidor. Nuestra trama siempre hace una vueltita como va y viene, entonces eso es lo que vamos a ir tomando. De una manera en la cual vamos a ir tratando de que no nos haga un borde, sino que simplemente se vayan uniendo. En caso de hacer un borde, vemos a ver si del otro lado nos queda sumamente prolijo. Bueno, quedaría un lugar como para usarlo del lado revés y el otro del derecho. En realidad, por lo general, queda muy prolijo de ambos lados. Si se hace borde, como les digo, y del otro lado queda prolijo, no pasa nada. Tomamos un lado como lado derecho y el otro como lado revés. Empezamos tomando nuestra trama de un lado y del otro. Yo la voy a dejar a esta hebra suelta porque después la voy a tomar con uno de los nuditos que hice acá en los flecos, ¿sí? Pero ustedes pueden anudarla si quieren
no pasa nada. Entonces vamos tomando en zigzag de un lado y del otro. Ajustan lo suficiente para que se pueda unir, pero tratando de que no quede borde. My own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want. Así se va viendo. Y miren de este lado. Queda mucho más prolijo incluso ahí. Entonces yo después elijo qué lado quiero usar como revés y qué lado como derecho. Así continúo hasta llegar a mis centímetros deseados. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us... Tenemos cosidas nuestras dos mangas a los 45 centímetros y nos queda esta abertura. Esta abertura es la que va a ser una el cuello y la otra lo que sería la cintura o el cuerpo. ¿Qué voy a hacer yo ahora para darle una terminación? Simplemente vamos a hacer primero un medio punto al crochet. Quiero ver cómo queda, pero por lo general para empezar siempre una labor para hacer como una guarda conviene siempre empezar con un medio punto o con un cangrejo. En este caso a mí me gusta más el medio punto y después se pueden hacer otro tipo de puntos como el vareta doble, algún calado. Pero bueno, quiero ver cómo queda porque tal vez con un medio punto solamente queda bien. A ver acá. Ahora sí. Tomamos los dos, hacemos una o dos cadenitas para comenzar y vamos tomando, tratando de hacer más prolijo este borde, ¿sí? Entonces, medio punto sería, entramos, salimos, nos quedan 2 puntos y sacamos los dos juntos. Entro, saco y saco los dos juntos. Esto sería un medio punto al crochet para los que no lo conocían. Siempre voy de a 2. Tengo un solo punto en la aguja, entro, saco lazada, me quedan 2, tomo lazada, saco 2 puntos. Eso simplemente es el medio punto. Lo que yo estoy haciendo acá, también aprovechar a tomar esas tramas, si ven, acá hay una, de las que yo había escondido. Entonces al tomarlas con este medio punto, se sujetan y ya quedan ahí para que no corramos riesgo de que se salgan y quedan prolijas. Va quedando así con medio punto, que creo que en mi caso es lo que voy a dejar, porque no quiero tanta puntilla. Y esto así se lo hago todo alrededor de mi prenda. Estas lanitas que están acá sobresaliendo, después se cortan. En muchos casos se usa el adhesivo, que es como un adhesivo instantáneo, pero hay que tener mucho cuidado porque si no se pone muy bien queda muy desprolijo. Pero suele servir como para sujetar hilos. Se puede hacer bien escondido y sirve. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray,
all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. Así va quedando. Bueno, yo continúo todo alrededor. Head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night. Mis creadores, ya está terminado toda la vuelta a crochet con medio punto, ¿sí? Todo alrededor de lo que sería cuello, cuerpo y espalda. Ahora lo van a ver cómo queda puesto. A estas mangas, otra opción es poderle hacer un puño con 2 agujas, por ejemplo, parecido a lo que hicimos en el otro suéter que estaba hecho en el bastidor. Pero bueno, es otra opción y en algún momento obviamente lo vamos a hacer. Les voy a explicar porque lleva otro procedimiento, ya que el tejido no es exactamente igual que el de tejido en bastidor. Walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. Vamos a agradecer a Dil, que muy gentilmente ha posado con la pashmina con mangas para que ustedes vean cómo queda puesto. Bueno, les quiero contar que el hilado que usé es un hilado totalmente acrílico. Para esta prenda ocupé 400 gramos y el hilado más o menos tiene cada 100 gramos 300 metros, para que se den cuenta más o menos el grosor que tiene este hilo que he usado. Bueno, mis queridos creadores, los espero en los próximos videos. Vamos a seguir con el telar de mesa, con el bastidor cuadrado, con los bordados y vamos a ir también poniendo algo sobre tapices, que los vamos a ir haciendo en distintos soportes. Y bueno, nada más que decirles por el momento que les mando besos enormes para todos y los espero en el próximo video. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck